Ustedes han visto por ahí un hermano muy querido, muy alegre, que anda por la iglesia. Voy a seguir el patrón de él. Muy querido, muy amable, muy alegre, que nos da muchas enseñanzas. ¿Lo han visto? Sí. Bueno, vamos a orar especialmente por él, porque hoy está cumpliendo años. Entonces vamos a celebrarle a mi hermano David con una hermosa oración. Sí. Vamos a orar entonces. Oremos. Amado Dios, gracias porque eres tan lindo con nosotros, que nos permites contar nuestros días con alegría, de día en día, de año en año, Señor, y nos vas colmando de muchas bendiciones. Hoy queremos especialmente poner en tus preciosas manos la vida del hermano David. Gracias porque nos lo has regalado en esta iglesia del milagro. Gracias, Señor, porque Él es una bendición para las personas y para tu obra. Y también su hermosa familia, Marcelita y su niño. Bendícelos, Dios, grandemente, y permite que juntos puedan estar, Señor, con los redimidos algún día en el reino de los cielos. Querido Dios, ayúdanos también a nosotros. Bendice a todos aquellos que también están cumpliendo años, pero que no sabemos. Y ayúdanos para que más allá, Señor, de cualquier cosa podamos seguir siendo una familia muy unida, la familia de Dios. Por favor, quédate pues en este lugar, dale, Señor, sabiduría y permíteme hablar, Señor, solamente lo que en tu gracia y en tu amor quieras, buen Dios. Por favor, quédate en este lugar y acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno. Hoy vamos a hablar acerca hoy titula Familias Reales, ¿cierto? Conflictos reales, ¿cierto? Problemas reales, pero también existen soluciones reales. Resulta que, bueno, el énfasis de esta semana es especialmente ese. Es más, el título de la campaña, ¿quién me dice el título de la campaña? ¿Cómo es? De la semana de oración. Amén. Muy bien. Muy bien, muy bien. Ese cartelito me lo voy a llevar de recuerdo, mira. Está muy bonito. Miren, construyendo familias fuertes en tiempos difíciles. Y realmente estamos en un tiempo muy difícil. Hay crisis enormes en medio de la sociedad. ¿Y por qué? Porque lamentablemente quien está educando nuestras familias, la mayoría de las veces son los dispositivos electrónicos, ¿cierto? Las redes sociales. A veces, no, les voy a contar algo. Espero que mi hijo no vea esto en muchos miles de años. Cuando yo quedé embarazada, yo siempre quise tener una niña. Y entonces yo le decía al Señor, pero gracias a Dios que Dios no me dio nada de lo que yo pedí, porque yo quería niña y quería gemelos, pero Dios es tan sabio, tan sabio. Es más, cuando me hicieron mi primera ecografía y vi que no eran gemelos, yo dije, uy, no, porque Dios a mí me da todo. Él siempre me contesta todo y yo dije, no me quisiste dar gemelos, todo bien. Pero Dios es tan maravilloso. Queridos, si yo con Andrés soy apurada, ¿cómo será con 2 bebés? Uy, Dios es sabio. Y yo quería una niña. Y entonces le digo al Señor, cuando descubro el sexo, digo, Señor, yo quería una niña, no me la diste, todo bien. Pero ahora, queridos, miren, a mí me duele profundamente cuando uno ingresa a ese tipo de plataformas, porque aunque usted no las seleccione, a veces uno, bueno, yo pensaba, cuando yo no tenía ningún tipo, ahora las tengo porque me gusta compartir muchas cosas de Dios a través de esos medios. Claro que casi no entro, ni en TikTok, ni en Instagram, lo que más visito es el Facebook. Pero antes, cuando yo miraba eso en el celular de las otras personas, yo decía, eso debe ser que como buscan ese tipo de cosas, por eso les salen. Falso. Le salen porque a todo el mundo le salen, porque es
que soy ultra mega cuadriculada, Elena de guay, yo soy por ahí de otra época, y me salen. Y resulta que me salen a veces niñas de 8 años, de 6 años, de 11 años, de 12 años, bailando de una manera tan vulgar. Ahí me perdonan como las expresiones tan fuertes que yo utilizo, pero es que es lo que estamos viviendo. Y a veces uno las ve bailando de una manera tan vulgar y casi desnudas, y son niñas. ¿Y saben qué es lo más triste? No es lo que las niñas están haciendo, porque a veces lo hacen al escondido de la mamá, al escondido del papá. Lo más triste no es lo que las niñas hacen. Lo más triste es cuando usted se mete a los comentarios y empieza a leer y ve personas, señores de mucha edad, y supuestamente, y también aparecen señores que aparentemente son cristianos y una cantidad de cosas, y comienzan a hacer un poco de comentarios con un mundo de improperios y un mundo de comentarios que no le caben a una niña de esa edad. Que incluso si una mujer mayor de edad lo hiciera y le faltaran al respeto, pues tendríamos el aval de decir: pues es que como no quiere que le digan esas cosas, y vea, la sale desnuda, pero tiene mayoría de edad. Pero es que a veces son niñas. Y como un adulto consciente, sano, hace ese tipo de comentarios en ese tipo de publicaciones. Entonces a mí me suben muchas cosas al pensamiento y digo, ¿por qué? Y yo sé que ustedes también se lo preguntan, dicen, pero ¿por qué estamos en tanta decadencia? Bueno, podríamos atribuírselo a las redes sociales, ¿cierto? Y a tanta cosa que hay. Miren, la música, usted se monta en un bus y usted escucha la música que está sonando, y esto relacionada con sexo, con sexualidad, y es más, describen gráficamente cómo es una relación sexual. Sí, usted le dicen todo, que le pasa, todo. Es que de verdad, pues, porque tengo que respetar a la iglesia. Claro que el jueves vamos a hablar un poquito más abiertos, más directos. Recuerden que tenemos una cita especial el jueves, donde vamos a intentar no traer los niños. Sí. Aunque sería bueno que usted le hablara a sus hijos desde muy temprano de muchas cosas, pero hay cosas que sí deberíamos hablar entre adultos nada más. Entonces, a veces es un lenguaje tan obsceno, tan soez, eso, como que uno dice, ¿qué está pasando? Pero miren, queridos, cuando nosotros nos trasladamos en la historia, nosotros a veces pensamos que esto está muy desordenado ahora, pero yo quiero que ustedes recuerden que en la antigüedad a Dios también le tocó enviar un diluvio sobre la tierra, casi que obligado, porque Dios nos ama tanto, que Él posterga, porque Él no quiere destruir al pecador. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado, y de una u otra manera hay que eliminar el pecado. ¿Qué hace Dios? Dios interviene, y en la antigüedad, yo quiero recordarles que en la antigüedad también a Dios le tocó intervenir y decir no más, porque ¿hasta dónde va a llegar la humanidad? Y recuerden que en ese episodio que nos relata la Biblia, Lot, ¿cierto? Lot era quien vivía en Sodoma. ¿Sí lo recuerdan? Lot vivía en Sodoma. ¿Y saben qué dice la Biblia? Que cuando Dios quiso sacar a Lot de Sodoma para destruir también a Sodoma y a Gomorra, dicen que cuando Él llegó, los ángeles eran tan bonitos y tan atractivos que los hombres de la ciudad fueron a donde Lot y le dijeron: sáquenlo para que nosotros los conozcamos. Y ustedes saben qué significa esa traducción, ¿cierto? Las raíces originales. Querían conocerlos, pero de otra manera. Y saben, queridos, que es muy triste que hoy en día nosotros vemos que supuestamente el símbolo de los homosexualismo, lesbianismo y de todas estas cosas es un arco iris.
sabiendo que Dios puso el arco iris, fue el pacto en señal después de que la destrucción vino por la corrupción del hombre. Entonces miren, lo que estamos viviendo ahora, les tengo que decir que no es nuevo. No es tan nuevo porque en las civilizaciones antiguas, en las primeras civilizaciones que nosotros conocemos, en Mesopotamia, en Egipto, en Roma, en todas las primeras civilizaciones que existieron, ¿saben cómo hacían con los jóvenes? Los niños ni siquiera tenían validez, los niños ni siquiera era como si fueran animalitos. Y entre más hijos tuviera usted, mejor, porque los hijos, yo creo que yo les mencioné eso la vez pasada aquí también, los hijos eran dedicados a el trabajo, a que trabajaran. Entonces, entre más hijos se tuviera, mejor, porque se tenía mejor solidez económica. Más hijos, más trabajadores, más empleados, ¿cierto? Pero ¿qué hacían con estos niños? Era tan inhumana la situación, por lo menos ahora nos pensamos un poquito más y decimos, el niño tiene depresión, no hacemos nada igual para ayudarlo, pero por lo menos pensamos que tiene depresión. Pero en ese entonces el niño iba creciendo y cuando tenía 13 años aproximadamente, lo iban, lo emborrachaban, lo acostaban con una prostituta, listo, ya es hombre, 13 años. No esperaban a los 18 como lo hacemos hoy en día. 13 años, lo emborrachaban una prostituta y a trabajar, ya es adulto, ya, fácil. Y así se libraban de la carga y podían aprovecharse de esa persona y utilizarla. ¿Saben hasta cuándo vienen a tener estatus los niños? A saber qué sentían, que se sentían tristes. Hubo un pedagogo, un señor que se llamaba Jean-Jacques Rousseau, Juan Jacobo Rousseau. Y resulta que él escribió una novela que se llamaba Emilio, donde en Emilio decía que las personas tenían sentimientos, que los niños lloraban, que los niños se sentían solos, que los niños no querían ir a alguna parte. Era una novela, pero narraba las emociones de los niños. Y entonces la gente, la civilización de aquella época se tocó y dijo, ¿cómo? Nosotros no sabíamos que los niños sentían todo eso. Y para esa misma época, las mujeres comenzaron a suicidarse. ¿Saben por qué? Porque desde las civilizaciones antiguas, muchas mujeres trataban de opinar, incluso en todas las sociedades no se les permitía. Incluso hay un texto en la Biblia que me gustaría, si algún día quieren que lo estudiemos en profundidad, porque Dios no es un Dios machista. Hay gente que tiene esa idea, hay gente que dice, ay no, Dios sí es machista, puso al hombre como cabeza sobre la mujer. Ay, queridos, si nosotros estudiásemos Patriarcas y Profetas, lo que dice acerca de eso, y luego usted se vaya a estudiar neurología y usted dice, con razón. Es que ustedes saben, nosotras, las mujeres, nosotras somos muy impulsivas. La mayoría de las mujeres que cometen homicidios, que matan al esposo, que matan al cónyuge o a los hijos, no piensan en las consecuencias. O sea, nosotras somos más de tirarnos por donde sea. De una rabia se tiró. En cambio, un hombre no. Cuando un hombre va a prisión porque asesinó a alguien, él primero pensó en las consecuencias. Y aunque estaba lleno de enojo y de ira, él ya sabía para dónde iba y de todas maneras lo hizo. Pero piensan, porque el cerebro de ellos, esta semana yo les voy a explicar muy bien todo eso. El cerebro de ellos funciona de una manera diferente. Cuando Dios, Patriarcas y Profetas dicen que cuando Dios dijo que Adán debía ser cabeza sobre la mujer, que fue después de que cometieron pecado, es más, el pecado de ellos inicial, Patriarcas y Profetas dice que no fue comer el fruto, que Dios les había dicho que no comieran. Lo primero que Dios les dijo es: ustedes no deben separarse. Ellos no debían separarse porque era una oportunidad para que entraran en tentación. Hoy en día el deporte favorito del diablo es ese, ponerlo a usted en muchos territorios donde ojalá esté bien lejos de su cónyuge o de su pareja para poder hacer bastantes estragos en su vida. Entonces en el Edén no fue diferente y el objetivo era separarlos. Y cuando Adán y Eva se separan, que fue la primera orden que Dios les dijo, entonces Eva, que era más impulsiva, comete el pecado.
¿Saben por qué la Biblia dice también que el pecado entró por Adán? Porque Eva fue engañada, pero Adán pecó a conciencia. ¿Y saben por qué Adán pecó a conciencia? Porque Adán amaba como pocos aman en este mundo. Patriarcas y Profetas dice que cuando él la vio venir, él sabía que había cometido pecado y sabía lo que Dios había dicho, que esa mujer debía morir. Y él dijo, bueno, pues nos morimos juntos. Y asumió, tomó la decisión de morir con ella por amor. Impresionante. Y por eso es que Patriarcas y Profetas también, y la misma Biblia dice que Adán es un antitipo de Jesucristo. Bueno, eso es un asunto teológico muy profundo que no vamos a discutir hoy porque vamos a hablar de familia, ¿cierto? Pero es un modelo de sacrificio, de amor genuino. ¿Qué pasa? Que nosotros dañamos todo lo que Dios dice. Y entonces Dios dijo, bueno, usted va a ser cabeza de la mujer. ¿Por qué? Porque los sistemas neuronales no funcionan de la misma manera. Entonces, como dice el apóstol Pablo, por eso el apóstol Pablo después viene y explica, ustedes la tienen que cuidar como si fuera un vaso muy frágil, pero deben rodearla, deben tratarla con amor, porque como ella es impulsiva, para que no vaya a cometer las mismas equivocaciones. El espíritu de profecía lo explica y la Biblia también lo explica. Y entonces nosotros todo lo deformamos y lo dañamos. Dios nos da poder, entonces tenemos que aprovechar. Y entonces comenzó a ser, desde ese entonces, como el hombre es cabeza, comenzó a ser muy maltratada la mujer, muy maltratada, de generación en generación. Sin embargo, yo les tengo que decir, yo creo que la vez pasada también les mencioné esto, yo trabajé algunos años con el ICBF, cuando estaba recién graduada, hace muchísimos años, trabajé allá en Bello. En ese tiempo la hermana Mary vivía allá. Y yo trabajé con el bienestar familiar y resulta que la cantidad, yo les dije esto la vez pasada, acá lo recuerdo, resulta que la cantidad de personas que iban más para, también se lo mencioné el sábado creo, que iban para poner denuncias de maltrato, eran los hombres. Sí, yo les dije eso el sábado acá, pero se lo voy a repetir, porque quizás alguno no estuvo en ese culto, ¿cierto? El sábado les dije. Entonces miren, ¿por qué iban? Fácil, porque hay dos situaciones, yo les mencioné esto el sábado también, ya me estoy acordando, claramente me acuerdo que se los dije. ¿Por qué? Porque en primer lugar hay muchos hombres que no se defienden, porque como la mayoría de las leyes protegen a las mujeres, entonces dicen, si yo la golpeo, yo sí me voy para la cárcel. Entonces se evitan, muchas veces se evitan, entonces la mujer aprovecha y les pega. ¿Cuál otra? Muchos hombres tienen el concepto, cuando vienen a consulta conmigo, me dicen, hermana, es que qué pena yo decirle a la gente que mi mujer me pega. Sí, ¿cierto? Entonces, qué lástima, que al principio le dicen al hombre, tú tienes que ser cabeza de la mujer, entonces comienza a pisotearla, a silenciarla. Recuerden que hasta en la Biblia hay un texto que, eso hay que explicarlo porque no podemos quedarnos con la idea de que Dios es un Dios machista, y había muchos factores culturales, había muchos factores en torno de Dios y todo eso, que lo que Dios quería hacer era proteger, preservar, donde la mujer no podía hablar en público, donde no podía avergonzar a su esposo en público, donde tenía que taparse dizque la cabeza porque no podía hablar, o sea, era como puesta como un cero a la izquierda. Y es posible que aún en la sociedad actual usted se haya sentido así, como hombre o como mujer. Porque a veces si su esposa, siendo mujer, es la que es sanguínea, es la que es colérica y usted es melancólico, entonces usted es el que traga en silencio. Y usted es el que aguanta maltratos, y usted es el que no opina, y usted es el que no verbaliza, no exterioriza lo que le está doliendo. Qué triste, ¿cierto? Que a veces nos sentimos así oprimidos. Y entonces las mujeres comenzaron a ser muy vulneradas, hasta que aparece el psicoanalista, este señor Freud, Sigmund Freud.
que tiene muchísimas teorías erradas, pero tiene algunas ciertas. Y resulta que este señor viene y dice, porque en París todas las mujeres se estaban suicidando, estaba de moda, todos los días amanecían 3, 4, 5, 10 muertas, se tiraban de algún lugar, se ahorcaban, muertas por todas partes. Entonces el señor Freud dice, esto tiene que parar, y entonces se levanta así como Jean-Jacques Rousseau y dice, las mujeres tienen sentimientos, hay que empezar a escucharlas. Y después de eso, cuando las mujeres comienzan a tomar fuerza, fue que vino la revolución femenina. Recuerdan que el 8 de marzo se celebran, dice que el Día de la Mujer, que una fábrica se quemó, que no sé qué, ¿sí lo recuerdan? Fácil, porque las mujeres comenzaron a pensar que ellas podían defenderse y muchos hombres comenzaron a apoyar esa situación. Qué triste que cambiamos tanto el concepto, que hoy en día la liberación femenina nos hizo menospreciar los principios de Dios, tanto que ya no hay respeto, tanto que ya hay mucho maltrato. Y es más, yo me atrevería a decir que hoy en día es más difícil conseguir, y perdónenme preciosas si las lastimo, pero yo también soy mujer, pero hoy en día es más difícil conseguir una buena mujer para casarse que un buen hombre para casarse. Crítico, duro y triste, pero así es. Porque somos libres. Es más, el internet nos da tantas posibilidades de conseguir dinero que yo ni siquiera me tengo que acostar con otro. Me puedo desvestir y ya hago plata. Es más, ¿saben qué? He escuchado en la iglesia, y entonces las hermanas con la lucha ahí, porque no podemos juzgar a nadie, todos tenemos pecados y cada uno tiene su batalla. Y entonces la hermanita ya con la lucha me dice, hermana, fácil, yo puedo bloquear a Colombia y los hermanos de aquí no me ven, porque esas plataformas dan para eso, para bloquear el país donde usted no quiere que lo vean. Entonces usted puede vender ese tipo de contenido en otros países. Serio y delicado, ¿cierto? Muy serio y muy delicado. Queridos, venimos de una cultura de muchas equivocaciones y lamentablemente nos tocó vivir en esta época, y nuestros hijos pertenecen a esta época, y nuestros hogares. Ya a veces el esposo, porque yo tengo también muchos amigos y muy consagrados y buenos hombres y todo, y me dicen, no, es que en el trabajo lo invitan a uno y dicen, ¿qué importa que usted sea casado? Nos robamos un ratito y ya. Hemos perdido tanto la presencia de Dios en nuestras vidas, que nuestras familias se han vuelto un huracán. Le voy a decir una última cosa antes de mostrarle la siguiente diapositiva. Se ha vuelto tan terrible que entonces este tipo de situaciones generan mucha lucha por quién es el más grande, quién es el más poderoso, quién es el que manda, quién es el que no manda. Oigan, yo no le voy a agachar la cabeza, no es que si le demuestro mucho amor me la montan. Y entonces en esa situación, por el poder, aislamos, dejamos aislados a veces a nuestros hijos. Y como yo les he venido diciendo el sábado y ayer, finalmente al finalizar de nuestros años somos por allá viejitos agonizando en una cama con una enfermedad terminal, preocupados por el esposo, por la esposa, no, preocupados por los hijos, porque usted de una u otra manera influyó para que sus hijos crecieran de una manera inadecuada. Pero todo tiene solución, sobre todo en las manos de Dios. Entonces, ¿qué genera conflictos a veces en la familia? ¿Por qué peleamos? Por las finanzas. Esta semana, el miércoles, vamos a hablar de finanzas. Vean, les voy a dar la estrategia perfecta para que se le acaben sus problemas económicos. Finanzas. ¿Por qué más? Por el sexo. También vamos a hablar de eso esta semana. Por los suegros,
porque a veces es más importante para... No, señor, yo conocí primero a mi mamá que a usted, o a mi papá que a usted. O no, señora, es que primero es mi viejito, mi viejita. Queridos, yo les quiero decir que no. La orden de Dios es que dejará padre y madre, se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne y chao. Usted ya no le pertenece a su papá ni a su mamá. Usted debe luchar por su pareja. Es más, sus hijos algún día se van a ir. La única persona que usted tiene que conservar a su lado para siempre es a su pareja, es a su cónyuge. Porque los hijos se van a ir en algún momento. Eso no significa, me toca ir aclarando todo, porque después vienen y me dicen, hermano, tengo que sacar a mis hijos volando por mi pareja. No. Me toca ir explicándoles. No, si mis hijos están en una situación de vulnerabilidad, de maltrato, de una cantidad de cosas, lamentablemente hay que sacar a la pareja. Porque estoy generándole daño a una persona que tiene muchos vacíos emocionales. Obvio, todo tiene solución, hay terapia, pero si su pareja no quiere hacer terapia, toca buscar otra solución. Porque no podemos generar un hogar donde haya gritos, donde haya maltrato, donde haya una cantidad de cosas, porque aparte somos espectáculo al mundo. Y a veces los vecinos lo escuchan a usted gritando desde allá, desde su casa, este tales y por cuáles, y no sé qué, tirando el zapato y eso se rompe por ahí un vidrio, y aquí no volvás, y una cantidad de cosas espantosas. Y el sábado lo ven salir bien bonito, planchadito, maquilladito, los zapatos brillantes con la corbatita y la Biblia aquí debajo del brazo. Y entonces la gente se cuestiona y dice, ¿eso es lo que esa gente va a aprender allá en la iglesia? Nada que manche tu testimonio debe permanecer en tu vida. El hogar cristiano dice, no es que usted se pueda divorciar y volverse a casar, porque si no hay adulterio, no. Lo sentimos, para que tome una mala decisión, escogió a quien no debía. Le toca quedarse solito para servirle al Señor. Pero por favor, es que por eso es que nos falta tanto, porque no estamos enamorados de Dios. Y para nosotros a veces es más importante mis deseos carnales, mis necesidades físicas, mi egoísmo, mi egocentrismo. Y queridos, a veces toca hacer renuncias, porque todo eso mancha la vida cristiana y el testimonio. No solo eso, lo mete a usted en una burbuja de sufrimiento, que usted es con esa carga pesada, deprimido. Por eso es que a veces hemos visto hasta pastores que van y se suicidan. ¿Y por qué? Fácil, porque la mira, el objetivo no era la segunda venida de Cristo, no era servirle a Dios, sino que la mira era ¿cuál? Mi cónyuge, lo que me dicen, si me dicen que estoy feo, si me dicen que estoy gordo, si no sé qué, si no sé cuántas, y me aflijo, y me encierro en ese que no me quieren, que no me valoran, que no sé qué, y en todo ese poco de heridas y de dolores que tengo por allá. Y como me encierro en todas esas cosas, el diablo es muy astuto. Él le pone todo eso, no solamente para destruir su matrimonio, que es santo y maravilloso y agradable delante de los ojos de Dios, sino para inhabilitarlo a usted en la obra de Dios. No hay nada, la hermana White dice, no hay nada que lo pueda inhabilitar a usted para la obra misionera y para el cielo como una mala relación de pareja. Porque lo bloquea, porque lo entristece, porque lo deprime, porque le roba la oportunidad de usted avanzar en el camino de Dios. Qué lástima, ¿cierto? Entonces peleamos a veces por los suegros, por el carácter. Acuérdense que ayer hablamos un poquito de esto, por los temperamentos hablamos de eso también. Hay cosas que les voy a ir repitiendo en la semana, me toca, porque tienen que estar ahí en el canon de que les vaya a presentar cada día, pero hay cosas que ya les mencioné, entonces no las voy a repetir. Por eso es necesario que no se pierdan las conferencias, porque luego yo digo algo y van a decir, ay, pero la hermana dijo eso y yo no vi. Y yo no les puedo repetir otra vez porque el tiempo es muy corto para tanta información, ¿recuerdan? Entonces, ¿por qué más? Por los hijos,
A veces hay familias, no solamente tiene que ser porque a veces hay familias compuestas de varias, ¿cierto? Mis hijos, tus hijos, no necesariamente. A veces, aunque papá y mamá sean el mismo papá y la misma mamá del niño, como tenemos patrones de crianza muy diferentes, entonces yo quiero que mi niño se acueste, pongamos, a las 8 de la noche. No, es que eso sería lo ideal, porque si trasnochan no crecen. Entonces, lo ideal sería que se acostaran a las 8, pero entonces viene el otro cónyuge, sea papá o sea mamá, y dice, ¿qué va? Nosotros nos levantamos durmiéndonos a las 12 de la noche y nada pasaba, aquí estamos. Entonces, solamente en cosas tan sencillas, en la hora de dormir, en cómo le pongo el pañal, en si le doy o no le doy comida, en si lo dejo o no lo dejo salir con los amigos, solamente por puntos de vista diferentes, o porque como papás, de eso les voy a hablar el día que les hable acerca de los hijos, creo que es mañana el día de los hijos. Entonces, cuando nosotros desautorizamos a veces un papá o una mamá delante del hijo, se crea una cantidad de conflictos, y los hijos son inteligentes porque aprenden, después manipulan las situaciones. Eso se lo voy a explicar mañana, creo. Entonces, miren, ¿qué más? La personalidad, la religión, cuando somos de dos religiones diferentes, la política, el uno es izquierdista y el otro es derechista, ¿cierto? Uno de la izquierda, el otro de la derecha. Unos son de Petro y otros son de Uribe. Bueno, y una cantidad de cosas. Es más, hasta se hacen memes por internet, se tiran indirectas, ¿cierto? Yo he visto una cantidad de cosas que me quedo sorprendida y yo digo, el diablo sí es astuto, emboba a la gente para tenerla ahí perdiendo tiempo, cuando nuestra mira debería estar en las cosas celestiales. Pero bueno, política, responsabilidades. Miren, nosotros debemos saber pelearnos. Ya vimos mucho sobre problemas, ¿cierto? Ahora vamos a ver soluciones. ¿Qué deberíamos saber? Miren, los conflictos familiares son aspectos inevitables en todo matrimonio. ¿Por qué? Porque él viene de otra cultura y yo vengo de otra cultura. Porque a él le gustan unas cosas y a mí me gustan otras cosas. Porque a ella la educaron de una manera y a mí me educaron de otra. Así viven en el mismo barrio, así hayan jugado juntos desde pequeñitos. Los patrones de crianza, son diferentes porque venimos de familias diferentes. Entonces, todo se origina en las diferencias. Sucede cuando dos personas se conocen íntimamente. Por eso recuerden que anoche les decía eso, que a veces cuando nos conocemos decimos, ay, pero tan rico que hablábamos, y esa química, ay, amanecíamos conversando, y ay, no, cuelga tú, y ahí todos enamorados, todos apasionados por teléfono, ¿cierto? ¿Y por qué ahora no? Fácil, porque ahora sí me deja las medias por ahí encima del pollo de fogón, ¿cierto? Porque ya la señorita se quita los zapatos y ya no le huelen tan bien los pies. Bueno, yo no sé cuál caso específico haya en su hogar, ¿cierto? Pero cuando yo comienzo a conocer al otro íntimamente, es más, a veces discusiones sencillas. Usted está conversando con alguien y usted dice, ay, no, imagínate que fulanito de tal le fue infiel a fulanita de tal. Ay, no, qué pesar, no, hay que orar por ese matrimonio para que se organicen, no sé qué. Y viene el otro y opina y dice, ¿cuál? Que le llueva candela del cielo, que la deje y se consiga otro, o que lo deje y se consiga otro. Dios lo autoriza. Y ya, solamente a partir de solamente un episodio así tan sencillo puede generar una cantidad de controversias. Entonces el otro se queda con un pensamiento y dice, cuando yo conocí a esta persona yo creí que era más humana, que pensaba más en los sentimientos de los demás, que tenía un corazón más bueno. Qué frialdad tan horrible. Y ya por ahí se lo empieza a salir, según nosotros. Queridos, todos somos imperfectos.
tu cónyuge, tus hijos tienen defectos como tú, como yo. No somos perfectos. Todos tenemos muchos errores y muchas equivocaciones. Entonces, miren, cuando descubrimos esos defectos, los temperamentos, los gustos, las mañas antes desconocidas, así también como las cualidades, entonces pasan este tipo de situaciones. Por favor, díganle que me suelte. Los conflictos de pareja nunca deben degenerar en agresiones verbales, físicas o recíprocas. Ayer yo les decía, a veces ofendemos, insultamos al otro porque fue lo que yo recibí. Pero recuerden lo que les dije el sábado, yo puedo cambiar ese patrón. Recuerden que les hablé de José el sábado un poquito. Yo puedo cambiar ese patrón. Yo no tengo por qué actuar como a mí me enseñaron. Yo lo puedo modificar en el nombre de Jesucristo. Y sí se puede. Sí se puede. Miren, yo conozco adictos. A mí me ha tocado trabajar con todo tipo de población. Porque yo tengo muchos años. No se me notan, pero yo tengo muchos años. Y he tenido que trabajar con drogadictos, con una cantidad de personas. Y me ha tocado ver un drogadicto que su sangre le pide porque está contaminado, su cerebro le genera necesidad de dopamina, de una cantidad de cosas, y que, o sea, realmente el cuerpo los desespera porque necesitan ese tipo de sustancias para apaciguar un poco de cosas. Y yo he visto drogadictos con el carácter, con la fortaleza de decir, no fumo un día más. He visto alcohólicos decir, no tomo un día más. Y no vuelven a tomar jamás y no vuelven a fumar jamás. Usted tiene la capacidad de hacerlo. Y yo sé que aquí hay muchas personas que han hecho eso en la vida, han dicho no más hasta hoy. Y hasta hoy. Si lo hace una persona que tiene su sangre envenenada, intoxicada, su cuerpo, su sistema inmune, su sistema nervioso desorientado, y lo puede hacer, ¿cuánto más usted, que es un siervo de Dios, que se la pasa leyendo la Biblia, que tiene una vida tranquila? Yo sé que muchos están bajo presión por situaciones económicas, por otras, que vamos a hablar un poquito de eso esta semana, pero usted puede tomar la decisión. Los gritos y las explosiones de ira manifiestan incapacidad para manejar los conflictos familiares de manera asertiva. No digan indecencias, ni tonterías, ni vulgaridades, porque estas cosas no convienen, más bien alaben a Dios. Eso dice Efesios 5:4. Lo pueden guardar si quieren. Las palabras y los hechos despectivos, porque a veces no tengo que decirle al otro, tú eres un tales y por cuales, no. Simplemente con decir, pongamos, su esposa se mata bastante lavando, barriendo, trapando. Miren, eso no es fácil. Y controlar niños y no sé qué, son un mundo de actividades, pensar en un mundo de cosas. Y llega la esposa después de matarse tanto, viene el esposo y dice, pongamos, es un ejemplo, viene el esposo y dice, no le dice, tú no haces nada, no, ajá, ¿qué tal? Le falta el respeto. Pero dice, esta casa sí últimamente vive muy cochina. ¿Ya? No necesito decirle cochina, ¿cierto? O desordenada. Ese es un comentario despectivo, tan sencillo. Y la lastimó porque ella dice, uy, yo tanto que me mato, los niños son los que ensucian, yo como brillo, como me arrodillo a estregar eso, lo que sea. ¿Y cómo va a decir que esta casa vive cochina? Es que es mi dolor de espalda, es que es mi dolor de manos. Pero a veces no valoramos lo que el otro hace. Entonces, miren, las palabras y los hechos despectivos enferman emocional, física y psicológicamente. ¿A mí solito? No. A todo el núcleo familiar. Yo no sé si ustedes han visto esos videos donde muestran al papá pegándole a la mamá y al niñito también pegándole a la mamá. El papá va fumando y el niñito atrás también haciendo de cuenta que está fumando. Nosotros somos el reflejo de nosotros somos el ejemplo para nuestros hijos. Ellos son un reflejo de nosotros. Entonces, resulta
que no nos enfermamos nosotros, no enfermamos al otro, enfermamos a todo el núcleo familiar. Y por eso es conveniente hablar con delicadeza y en forma positiva. A veces nos la pasamos amenazando, ¿cierto? Los que dicen que se van, que se van y que se van y no se han ido. ¿Se han escuchado la canción? No se han ido, solamente por manipular, ¿cierto? Entonces, miren, toda asociación en la vida requiere el ejercicio de, ¿cómo así? Amistad, trabajo, compañerismo, mucho más mi hogar, que es la empresa más importante que Dios ha puesto en mis manos. Entonces, ¿qué tengo que tener? Dominio propio, tolerancia, simpatía. Como yo les decía esta semana, hay situaciones en las que es muy difícil, por eso usted debe buscar asesoría, ayuda profesional. Porque si usted vive con un maltratador, con un narcisista, con un psicópata, ahí yo no le voy a decir, tenga dominio propio, porque eso es casi imposible. Usted va a perder la cordura en cualquier momento, es más, va a terminar suicidándose. Porque son muchas situaciones de maltrato constantes, que usted no va a saber sobrellevar. Pero si es una familia normal en la que sí, su esposo se enoja, usted se enoja, su esposa se enoja, pero usted también se enoja, es una familia común donde todos tenemos defectos y usted puede ejercer el dominio propio. Si pasa tiempo con Dios también, usted puede tener tolerancia, usted puede tener simpatía y empatía, porque también me tengo que poner en los zapatos del otro. Llevar una casa no es fácil, trabajar en una empresa no es fácil, discutir con personas en la calle por X o Y trabajo no es fácil. Lo que su pareja vive en los otros ambientes en los que usted no comparte con él no son fáciles. Y a veces llega a casa muy cargado, o a veces usted llega muy feliz y muy deportivo, pero la que está cargada es ella o él, porque a veces hay hombres que son los que se encargan de la casa mientras mamá trabaja. Porque hay muchos tipos de familias. Entonces usted no sabe qué está cargando el otro. Por eso es muy prudente a veces manejar el silencio, esperar saber qué sucede antes de sentirse, porque eso nos pasa a veces. A veces nos sentimos agredidos. Yo llego a la casa y entonces el otro me recibe con 4 piedras en la mano o viceversa, y entonces digo, es que este sí es verdad que ya no me quiere ni un poquito. Falso. Te sigue amando de la misma manera, solamente tuvo un mal día. Pero recuerden lo que les dije ayer, cuando hacemos este tipo de acciones, no solamente estamos generando ese momento, sino que estamos generando un hábito. Y por eso nos vamos volviendo así continuamente. Entonces el que es violento e impulsivo provoca peleas y provoca muchos errores. Eso dice Proverbios 29:22. Entonces miren, muchos hogares son cuadriláteros porque uno quiere cambiar al otro. Esta semana les voy a hablar acerca de eso. Cuando les hable del hastío matrimonial les voy a hablar acerca de eso. Nosotros no podemos cambiar el otro ni esperar esas expectativas. Esta semana les voy a explicar bien. Entonces, ¿por qué uno quiere controlar el comportamiento del otro? En toda relación de pareja siempre existe uno dominante y uno pasivo. Entonces miren, ¿qué es el enojo? Es un mecanismo de defensa natural que actúa cuando nos sentimos atacados, cuando nos sentimos defraudados, y es una emoción normal, natural, solamente que debemos saber cómo llevarla. Entonces miren, bueno, esto lo vamos a hablar después, vamos a hablar esta semana sobre el sexo. ¿Cuáles son los métodos constructivos para resolver conflictos? Ya con esto vamos a terminar. ¿Cuáles son? Mírenlos. Es muy importante que tengamos en cuenta la solución de conflictos en lugar. Nunca avergonzar a nadie en ningún lugar, ni delante de las personas, ni a mis hijos, ni a mi esposa, ni a mi esposa. Yo he escuchado esposas diciéndole a su esposo, tú sí no sirves para nada, y todo el mundo haya escuchado. ¿Saben, queridos? La que queda mal es la esposa, su esposo no queda mal, la gente no queda pensando, ay, ese señor no sirve para nada. La gente se va pensando, qué señora tan grosera, cómo irrespeta a su esposo. Lo mismo que cuando los hombres hablan mal de la esposa, que mi esposa no sé quécito, que hizo no sé qué, no sé quécito.
¿Ustedes creen que la gente se va pensando, ay no, qué esposa tan terrible tiene este hombre? No. Se van pensando, qué hombre tan poquitos pantalones que tiene, cómo habla mal de su esposa. ¿Sí vio? Así es. Eso no me lo inventé, ¿sí vieron? Queridos, a veces nuestras acciones no hablan del otro, hablan de mí, de lo que yo soy, de cómo estoy causando. Entonces, muy importante tener en cuenta el lugar. Busque intimidad con su familia para buscar la solución. Busque el momento oportuno. A veces queremos arreglar las cosas o solucionarlas en el momento en que el otro está muy explotado, en el momento que está gritando, que está diciendo improperios, una cantidad de cosas. Por favor, no, stop. Espere. Así tenga que pasar un día, 2 días, no sé cuánto se demora su cónyuge para contentarse o para estar un poco más tranquilo, pero espere el momento oportuno. Busque el momento que sea entre los dos. Siéntense. ¿Saben por qué? Ayer se me olvidó decirles eso y eso no me lo voy a decir esta semana en otro momento, lo voy a decir ya. Miren, yo he visto situaciones así. ¿Por qué no toman el tiempo de sentarse a conversar los dos? A veces el esposo le dice a la esposa desde el baño, oye, pásame la toalla. Y ella no escucha. ¿Qué? ¿Qué me pasa la toalla? Entonces la otra grita, no me grites, a mí no me gusta que me hables así. Y entonces el otro desde allá, desde el baño, yo no te he gritado, tú sí eres tocada, tú sí eres sensible, no sé qué, no sé cuántas. Y ahí se genera una tormenta impresionante solo porque el esposo le pidió que le pasara una toalla, solamente que lo hacemos de manera inadecuada. ¿Qué sería lo ideal? Ustedes sí son buenos con las soluciones. Por favor, no se le olvide la toalla. Definitivamente. No, queridos, no, usted puede llamar a su cónyuge. Amor, y ya cuando esté cerca de la puerta, por favor dígale, cuando usted la sienta ahí, si necesita pedir el favor. Pero si no es así, eso es solo un ejemplo. Si usted necesita solucionar otra cosa, por favor no empiece, porque es más, muchas mujeres tienen esa costumbre, más las mujeres, son lavando trastes. Ay, sí, como el día que no me llevaste a donde mi mamá, es que yo sé que usted odia a mi mamá, no sé qué, y lavando platos allá y echando todas las pullas y las indirectas, ¿cierto? Querida, siéntese. Es que cerquita es. Mire, cuando uno estudia pedagogía, yo les dije que yo era pedagoga, ¿cierto? Esa fue mi primera carrera. Cuando uno sale de la universidad todo criollo, todo inocente, uno dice, voy a manejar este salón. Y se para al frente de los niños. Y cuando los niños comienzan a hacer desorden, uno grita. Uno sí es muy buñuelo. Los profesores, cuando empezamos, y eso no nos lo enseñan en la universidad. Y entonces yo llegaba y me paraba frente al salón y los niños gritaban y yo gritaba más duro, ¡cállense! ¡Silencio! No, los niños gritaban más. Esto no me lo enseñaron en la universidad. Al día siguiente, internet. ¿Cómo hacer para lograr el orden de un salón? Y resulta que, claro, en el internet dice, entre más bajo hables, más atención te prestan. La clave del éxito. Al día siguiente, Julia dando clases y todos los niños gritando. Y yo, queridos estudiantes, vuelve a todos los niños. Querían escuchar porque yo les estaba hablando pasito. Miren, esa es una de las más grandes claves de escucha. Nadie va a querer escuchar un ruido. Siéntese y hable pasito, hablemos baja. Me incomoda esto. ¿Cómo lo podemos mejorar? Pero a veces yo no lo hago y aunque tenga la teoría, aunque yo explique muchas veces, yo sé que no lo van a hacer porque a mí me ha pasado. A veces uno no lo pone en práctica. ¿Saben por qué? Porque venimos de patrones de crianza y de familias donde el cerebro se habitúa a otra cosa.
y gritamos, echamos pullas, decimos, ay, me perdonan el chichombiano que utilizo, pero es para que podamos entender todo, ¿cierto? Indirectas, sarcasmos, una cantidad de cosas que intoxican mi vida familiar. Debo buscar el lugar, debo buscar el momento y debo buscar el estado emocional. Cuando los dos están alterados es imposible resolver problemas. La alteración emocional debe disminuir. Las oraciones con él producen con el tú. ¿Recuerdan que les mencioné ayer eso? Tú no sé qué, tú no sé cuánto, tú no sé por dónde. Producen acusación, culpabilidad, irritan los sentimientos, el otro se siente señalado, le provocas enojo. Las oraciones como con yo me siento mal, yo me siento incómodo, me señalan a mí y promueven paz. Queridos, miren, estas deberían ser algunas cosas que deberíamos decir. Las mujeres, me siento enojada, necesito ayuda. Los hombres deberían decir, estoy cansado, necesito tiempo para ver televisión, hablar de mis necesidades. Entonces, miren, esa no. Bueno, sí, aunque esta semana les voy a hablar acerca de eso, de todo el periodo premenstrual, menstrual, son situaciones muy críticas. Yo les voy a explicar muchas cosas esta semana. Entonces, les quiero buscar una frase, espérenme, está por acá. Es que ya les he hablado de todo esto. Bueno, miren, es esta. ¿Cómo son las discusiones constructivas? Y ya con esta diapositiva terminamos. ¿Cómo deben ser? Escuchar con atención a la otra persona. Les voy a resumir porque esto ya lo hablamos entre ayer y hoy. Escuchar con atención a la otra persona, ponerme en el lugar del oponente, enfrentar el problema, no al oponente. Yo tengo una amiga que ella está casada con un pastor y al principio, cuando estaban recién casados, ella me decía, Yuri, yo no aguanto, me voy a divorciar. Y el muchacho también me decía, no, Yuri, yo voy a renunciar al ministerio, a mí no me importa dejar el ministerio, pero yo no me aguanto esta situación. Y ella me dice que hasta se tiraban la plancha. Y ya predicándole ahí a las familias, ámense, amen a su prójimo. Y allá en la casa, zapatos, chanclas, de todo. ¿Y saben qué me dijo ella? Una frase muy sabia y muy hermosa. Me dice, ¿saben, Yuri, cuándo aprendí yo cuándo dejamos de pelear? Y yo le dije, ¿cuándo? Esa no me la sabía, ella me la enseñó. Me dijo, ¿sabes, Yuri, cuándo aprendí? ¿Cuándo dejamos de pelear? Cuando yo aprendí que mi lucha no es contra mi esposo, sino contra el diablo. Memorícenla. Yo me la aprendí ese día y yo dije, claro, mi lucha no es contra mi esposo, sino contra el diablo. Cuando haya conflictos, arrodíllese, ore. Si su cónyuge no quiere orar, ore usted. Póstrese delante de Dios, porque esa persona que lo está ofendiendo ahí no es esa persona. Es el maligno que quiere destruir los matrimonios, es el maligno que quiere destruir su vida, es el maligno que quiere destruir a sus hijos y toda la atmósfera que debería tener nuestro hogar. El hogar cristiano dice eso en el primer capítulo. Nuestros hogares deberían ser reflejos del cielo, pequeñitos pedazos de cielo, pero no son pequeñitos pedazos de cielo. Hablar en primera persona, yo creo, me parece, me siento, ya hablamos de todo eso, ¿cierto? Evitemos el tú eres. Al terminar la discusión, no vuelva a la carga, no vuelva a repetir, no recuerde el pasado. Y finalmente, hagan las paces por completo, porque Dios también ama a esa persona que está bajo su responsabilidad. Hermana, es para mí como esposo. No, querida, también es para ti como esposa. Tu esposo está bajo tu cuidado. Tu esposa está bajo tu cuidado. Tus hijos están bajo tu cuidado. Y el Señor espera que los trates con amor. Que Dios los bendiga. Vamos a orar.
Amado Padre, gracias por ser tan bueno con nosotros y porque piensas en nuestra felicidad. Aquellos, Señor, que luchan o hemos luchado con situaciones que no sabemos cómo arreglar en nuestros hogares, por favor, danos, Señor, la sabiduría y permite que sobre todo tu Espíritu Santo pueda andar en medio de nosotros para que podamos tener los hogares que tú esperas, no solo para el reino de los cielos, sino para ser un testimonio vivo de tu Evangelio en esta tierra. Por favor, cuídanos, danos sabiduría, muéstranos, dirígenos, te necesitamos. En el nombre de Jesús, acompáñanos también a nuestros hogares. Amén. Amén. Vamos a cantar el coro tema. Sí, ¿cierto? Son